Bueno, ahora sí, muchas gracias. Lo que pasa es que no podíamos empezar si no llegaba el doctor Varela, pero ya nada más llegó él y se arregló todo. Platicábamos que la púrpura trombocitopénica autoinmune o inmunológica es un padecimiento, pues desde el punto de vista hematológico y sobre todo hematológico pediátrico muy común. De hecho, desde el punto de vista de las citopenias que nosotros vemos en general en pediatría, esta es la primera causa de consulta que obedece a un trasfondo que no tiene que ver con una suplementación externa. O sea, ¿qué es lo que más comúnmente vamos a ver? Anemia, anemia ferropénica, y después de eso, las plaquetopenias. Y la primera causa de plaquetopenia en pediatría es la PTI. Es un padecimiento que, como todos ustedes saben, bueno, pues cursa con plaquetopenia y con datos de sangrado, que puede ser en piel, pero sobre todo en mucosas. ¿Qué tan común es? Depende de la serie que ustedes lean. ¿Sí? Se estima que por año más o menos tenemos entre 100 hasta 200 casos por millón de habitante y la gran mayoría de estos, casi alrededor del 50-55%, se va a ver en población pediátrica. Entonces, realmente es algo muy común. En México, una de las series más grandes es la del doctor Bello, que más o menos nos dice que tenemos 46 casos nuevos por millón de niños, un poco menos de la mitad de lo que la literatura que reporta Estados Unidos o Europa, mas sin embargo es un padecimiento común. ¿Qué población, qué grupo de edad van a ser los más afectados por este padecimiento? Bueno, ya habíamos comentado. Uno, la gran mayoría de los casos va a ser pacientes jóvenes, pacientes pediátricos, y el grupo que con mayor frecuencia se afecta es entre los 2 a los 5 años de edad, 2, 6 años de edad, dependiendo de la serie que ustedes revisen. Pero eso es algo muy importante, que tengan presente la edad más común de la presentación. La PTI se puede dar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta pacientes adultos en edades avanzadas, ¿sí? El pico mayor de incidencia que tenemos en pediatría es entre los 2 a 5, 2 a 6 años de edad. Y, curiosamente, tiene un pico estacionario, sobre todo en invierno y en otoño, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que sea así? Exacto, por supuesto, son épocas estacionarias de virus. Entonces, no solamente es la consulta de pediatría donde llegan los niños con mayor frecuencia de infecciones de vías aéreas superiores o de síndromes diarreicos agudos, sino también esto lo vemos asociado. Por eso su fisiopatología se asocia a esa sobreestimulación del sistema inmunológico, como veremos más adelante. Y es algo clave en el interrogatorio que tenemos y estamos obligados a preguntar siempre. Hace 4 u 8 semanas su hijo tuvo algo de esto, alguna de estas infecciones. La característica principal es que el niño estaba perfectamente bien antes de que empezaran las manifestaciones hemorrágicas, antes de que el niño tuviera petequias, equimosis, hematomas, epistaxis, sangrado a cualquier nivel, el niño estaba como si nada. Es más, yo les pregunto a los papás, señor, señora, si yo tuviera una goma mágica y le borro las petequias a su hijo, ¿cómo lo ven? Lo veo bien. Son las claves para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, la presencia de autoanticuerpos específicos se observa generalmente de 4 a 8 semanas después de una infección viral. Lo más común es ese antecedente, el antecedente de una infección viral, la que ustedes quieran, gripa, tos, catarro, diarrea. ¿Ok? Lo más común, no es la única, pero es lo más común. El punto clave para el entendimiento de la fisiopatología de esta enfermedad no es precisamente la formación de estos anticuerpos, sino la falla. Esa es la clave de la enfermedad, la incapacidad de suprimir a esos autoanticuerpos circulantes. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Bueno, en algún momento, dentro de la evolución, 4 o 8 semanas antes del desarrollo del síndrome hemorragíparo, el paciente estuvo expuesto a algo, una infección viral en la gran mayoría de las veces. Esto provocó
que el sistema inmunológico, a través de sus linfocitos T y sus células B, guardaran o tuvieran la capacidad de la producción de anticuerpos, ¿sí? Inicialmente en una respuesta aguda IgM, pero 4 a 8 semanas después se vuelven a activar los anticuerpos y ahora son moléculas IgG. Algo los activó. Ese primer paso es lo que todavía no se entiende. Sabemos qué pasó antes, sabemos qué dio origen a la respuesta inmunológica previa, pero al momento de la manifestación de la enfermedad es lo que no entendemos bien, que es lo que da lugar a la pérdida de la autotolerancia, la capacidad que tiene el sistema inmunológico de reconocer lo propio como propio y no hacerle daño. Entonces, se empiezan a producir nuevamente anticuerpos de tipo IgG ahora, ¿ok? Y van dirigidos contra glicoproteínas de la membrana de la plaqueta, ¿sí? Principalmente 1B9, 23A. Esos anticuerpos de tipo IgG, sobre todo IgG1, IgG2, opsonizan a la plaqueta. Van opsonizadas las plaquetas por la circulación hasta que son reconocidos por los macrófagos, principalmente los macrófagos del vaso. Y los macrófagos del vaso fagocitan a la plaqueta opsonizada, ¿sí? Y al mismo tiempo, al haber una activación del macrófago, el macrófago expresa CD40 que se une con los linfocitos T helper a su CD40 ligando y nuevamente el linfocito T llega con el linfocito B y le dice, pues tenemos esto, te sugiero que empieces a producir anticuerpos contra esto. Y el linfocito B muy obediente así lo hace. Y bueno, ok, ya el linfocito T me dijo que lo tengo que hacer y empieza a producir anticuerpos contra esta situación. Entonces, algo causó la pérdida de la autotolerancia y se dirigen los anticuerpos contra las plaquetas. Este círculo de la fisiopatología de la enfermedad, no solamente les va a explicar qué es lo que pasa, sino también por qué cuando le ponen plaquetas al paciente con PTI no mejora y empeora. Porque es muy común, es que tiene PTI, ponle plaquetas. Ah, ok, ahí van las plaquetas. Oye, pero no suben las plaquetas, y no suben las plaquetas. Y el paciente sigue plaquetopénico, y el libro dice que ya debería de tener plaquetas bien. Entonces, entre más se exponga al estímulo antigénico, más producción de anticuerpos van a tener. Entonces, tenemos que buscar la manera de interrumpir esa falla que tiene el cuerpo para suprimir sus propios anticuerpos, como decíamos previamente. Tiene dos variedades principales en pediatría, la púrpura trombocitopénica aguda y la púrpura trombocitopénica crónica. La púrpura trombocitopénica crónica, por situación de tiempo, no la vamos a tomar ahorita. Es la que dura más de 6 meses con plaquetopenia o que el paciente tiene recidiva y recidiva y recidiva y recidiva de la plaquetopenia. ¿Está normal? Vuelve a bajar. ¿Está normal? Vuelve a bajar. Eso se le denomina púrpura crónica recidivante. Nos vamos a enfocar más en la púrpura trombocitopénica autoinmune aguda o inmunológica aguda, que es lo que vemos en pediatría, porque habitualmente las crónicas ya las vemos los inmunólogos o los hematólogos pediatras, en el caso de niños. Les comento que hace un par de años, unos 4 o 5 años, los hematólogos de adultos hicieron o propusieron una reclasificación, porque es probable que se la topen, donde a la común púrpura trombocitopénica inmune, bueno, la llamamos de esa manera, ahora proponen llamarla de nuevo diagnóstico, de reciente diagnóstico, agregarle el mote si tiene menos de 3 meses, púrpura persistente en lugar de púrpura crónica si dura hasta de 3 a 12 meses y la púrpura crónica la que dura más de 12 meses. Es probable que se encuentren con estas definiciones ahora que está proponiendo la Academia, la Asociación Americana de Hematología en pacientes adultos. En pediatría seguimos con los 6, menos de 6, más de 6, aguda y crónica. No solamente los virus pueden causar PTI, no solamente los virus nos dan estas manifestaciones, también las vacunas, sobre todo las vacunas pues, de componentes antivirales. Lo más común que se ha descrito en la literatura es la MMR, ¿sí? No es algo extraordinariamente común, pero como comentario, es probable que alguno de ustedes recuerde que hace 5 años
probablemente tuvieron algunas plaquetopenias posterior a la vacunación, sobre todo de la pentavalente. Oiga, ¿que no me está diciendo que es la MMR? Pues sí, pero lo que estamos viendo en México y en Latinoamérica, así en petit comité, es que no solamente los componentes de la MMR pueden, no solamente los componentes virales de estas vacunas, sino que también otros componentes derivadas de otros tipos de productos que se emplean en las vacunas, y también es común que la veamos después de la aplicación de la pentavalente. Entonces, cuando es campaña nacional de vacunación, es cuando decimos gracias, ya va a salir para pagar la tarjeta este mes. Entonces, ¿qué cuadro clínico va a tener el paciente cuando llega con ustedes? Porque generalmente el primer médico de contacto es el pediatra. Pues el cuadro clínico es muy común. Lo más frecuente que va a tener el niño son los hematomas, son las equimosis, ¿sí? Después, casi a la par, las petequias, las equimosis. Ese concepto de que va a sangrar la nariz, sangra las encías, la sangre en la orina, sangre en la materia fecal, no es común. En la púrpura no es común. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. No es lo habitual. Puede haber sangrado gastrointestinal, vean la frecuencia, otros tipos de sangrado, asintomáticos o no sintomáticos, hemorragia conjuntival, hematuria, ¿verdad? Sangrados en otros niveles, no es lo habitual. Lo más común es equimosis, petequias, hematomas y sobre todo en mucosas, dependiendo de la cantidad de plaquetas, como veremos a continuación. ¿De qué manera se abordan estos pacientes? Bueno, pues lo primero es el cuadro clínico. ¿Qué le pasó a su hijo? Lo vacunó hace 2 meses, tuvo gripa, tos, catarro, diarrea hace 2 meses. ¿Y qué le pedimos? Pues una VH, pero lo importante de la VH es revisar el frotis de sangre periférica, corroborar que efectivamente tenga plaquetopenia. ¿Por qué? Porque pueden existir ciertos artefactos del laboratorio que les puede dar una pseudoplaquetopenia, sobre todo los anticoagulantes. Si ya caducó su tubo de EDTA, puede darles esto, o hay algunos pacientes que agregan las plaquetas con EDTA y da una pseudotrombocitopenia, y cuando revisas el frotis, ven los acúmulos de las plaquetas. Entonces es importante siempre revisar el frotis, corroborar la plaquetopenia. Y no solo eso, revisar la morfología de los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque muchas veces los laboratorios no la revisan, no hacen revisión al microscopio de luz de la biometría hemática, y lo que salga en la VH es lo que dice el citómetro de flujo, punto. Y a veces ciertas células anormales pueden tener el mismo tamaño que un linfocito normal y te los cuenta como linfocitos, y resulta que todos esos blastos son linfocitos. Entonces, siempre hay que tener la precaución de revisar el frotis. Ahora, hay quien toma anticuerpos antiplaquetarios, hay quien dice que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico, ¿sí? No necesitas anticuerpos antiplaquetarios para hacer el diagnóstico de una púrpura. Que si está negativo los anticuerpos antiplaquetarios no es púrpura y el niño tiene clínica de púrpura, lo vacunaron y tiene petequias, equimosis, moretones. O sea, no se necesita para hacer el diagnóstico, no son pronóstico. Hablando exclusivamente de la PTI. Y el aspirado de médula ósea. Bueno, el aspirado de médula ósea, como veremos un poco más adelante, tiene ciertas indicaciones muy precisas. Entonces, el diagnóstico de la PTI se establece por exclusión, haciendo una revisión de la evolución del padecimiento del niño, pensando en descartar otras causas de trombocitopenia. Entonces, lo primero que tienen que pensar es la edad del niño. ¿Es un escolar? ¿Tiene 2, 5, 6 años? ¿Tiene estos antecedentes? Seguramente es PTI. ¿Es un neonato? No pienses en una PTI de primera intención, ¿no? Piensas que está infectado, o puede ser madre, puede ser hijo de una madre con un padecimiento autoinmune. ¿Es un adolescente? ¿Puede tener un adolescente PTI? Claro que puede tener un adolescente PTI, pero estás obligado a descartar otras cosas antes, a lo mejor un problema autoinmune, lupus, artritis reumatoide, ¿sí? Un adulto nunca piensas en una PTI de inicio, nunca es nunca, ¿ok? Un adulto con plaquetopenia tienes que pensar en todo lo demás antes de pensar en una PTI. Cáncer, síndrome mielodisplásico, problemas infecciosos graves, pero nunca piensas en PTI. Entonces, el abordaje es primero la edad del paciente y sus antecedentes, y ya después revisan el frotis de sangre periférica, donde se corrobore la plaquetopenia, ¿verdad? O sea, plaquetas bajas. Y lo químico habitualmente les dice plaquetas bajas por apreciación. Bueno, está bien, plaquetas bajas. Idealmente tiene que tener los menos de 150,000 para decir que es una PTI. Puede no tener manifestaciones si tiene más de 50,000 plaquetas, pero sigue siendo una PTI. Le decimos PTI seca, ¿ok?
pero la clave es la plaquetopenia con manifestaciones de sangrado. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿A un paciente con PTI se le debe de tomar un aspirado de médula ósea? Es PTI, tengo que hablarle a Gerardo López, hematólogo pediatra, para que le tome la médula ósea. ¿Se la debemos de hacer o no? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién dice que sí? Levante la mano. Okay. Todos los demás que no levantaron la mano no reciben canasta esta Navidad, ¿eh? Van a ver, tengo los nombres de todos. Pues es algo hasta cierto punto controversial. ¿Qué nos dice la literatura? Hay revisiones de casos bien interesantes, series de casos grandes bien interesantes. Entre 1984 y 1996 se revisaron casi 500 niños con diagnóstico de PTI. ¿Sí? Entonces, de manera retrospectiva dijeron, a ver, casos típicos y casos atípicos de PTI. ¿Sí? ¿Cuáles eran los casos atípicos? Los que tenían algo más aparte de la plaquetopenia. Anemia, alteración en los neutrófilos, alteración en la cuenta absoluta de los leucocitos dependiendo de la edad del paciente, o algo más, hepato, espleno, ganglios, fiebre recurrente, dolor de huesos. ¿Y qué encontraron? Bueno, pues que la gran mayoría de los pacientes ninguno tuvo leucemia. Punto. Si era plaquetopenia y el cuadro clínico característico, púrpura típica. No me estreso, no le hago médula. Púrpura típica, bueno, sí, la gran mayoría también fueron pacientes con púrpura, pero por ahí hubo leucemias y por ahí hubo aplasias medulares y por ahí les cae la demanda. Entonces, si el paciente tiene datos de púrpura trombocitopénica atípica, hay que tomarle médula. Punto. ¿Cuál es la púrpura típica? Pues la que se presenta con fiebre, dolor de huesos, anormalidades en la citometría hemática, hepato, espleno, adenomegalias, o que le iniciaron tratamiento y no mejoró. Hay que tomarle médula. Oiga, doctor, ¿pero qué nos está diciendo usted? Que las infecciones virales pueden dar PTI en su gran mayoría de los antecedentes. Y no se supone que las infecciones virales pueden dar fiebre, dolor de huesos, hepato, espleno, citomegalovirus Epstein-Barr lo puede dar, ganglios, ¿sí? Entonces, se le toma médula, porque pueden ser distractores, ¿ok? Otra serie de casos muy grande, 2.239 niños con antecedente diagnóstico de leucemia. Fueron estudiados por el grupo pediátrico de oncología entre los años del 78 al 85. Todos esos niños tenían leucemia. ¿Cuántos de esos niños exclusivamente presentaban plaquetas menos de 50,000 y todo lo demás normal? Hemoglobina, leucocitos, no hepato, no espleno, ¿sí? ¿Cuántos de esos niños tenían hemoglobina normal, neutrófilos normales, no crecido el vaso, no crecido el hígado y solo plaquetas normales? Y se hizo el diagnóstico de leucemia. La respuesta, ni uno solo. Entonces, si solo es la plaquetopenia y el niño no tiene datos de alarma, estamos bien. ¿Ok? Sin embargo, estos conceptos son exclusivamente desarrollados por hematólogos de adultos. Aún existe el dogma entre pediatras de que si se le va a iniciar esteroides, sobre todo al paciente, te sugieren tomarle un aspirado de médula ósea. Yo particularmente, si el niño tiene así el ABC, no me estreso, pero si es atípica, le hago la médula. ¿Por qué tratamos a la PTI? ¿Qué nos preocupa de la PTI? ¿Quién se le ocurre? Los sangrados. La PTI sangra, esa es la característica, plaquetopenia y sangrado. ¿Que sangra en dónde? El cerebro. A todo el mundo nos agobia el cerebro, aunque hay quien no tenga, pero bueno, nos agobia. El temor a la hemorragia intracraneal es lo que nos hace tratar la PTI, ¿sí? Pero el riesgo es extraordinariamente bajo. Una PTI no sangra habitualmente, no tiene hemorragia intracraneal. Los riesgos se asocian a trombocitopenia menor de 20,000, con antecedente de trauma de cráneo, el paciente tiene algún tratamiento antiagregante, tiene una vasculitis o una malformación arteriovenosa. Entonces, si se fijan bien, tratamiento antiagregante en pediatría hay algo más. O sea, el paciente está tomando antiagregante por algo y le dio una PTI, pues de entrada no era una PTI, ¿no? Y ya lo antiagregaron, pues seguramente va a sangrar. Una vasculitis, no tenían para dónde hacerse. Y seguramente el paciente tenía otro signo o síntoma.
Y una malformación arteriovenosa, bueno, ahora sí como dicen, cuando te toca, te toca. Y si tienes una malformación arteriovenosa y tuviste PTI, pues, ¿qué le haces? Le van a hacer tomografía o resonancia a todos los pacientes con PTI, híjoles, es complicado, ¿no? Una serie de autopsias hechas en Nueva York por el doctor Buchanan en una serie de casos muy pequeñas de niños que durante 20 años, la casuística, presentaron PTI. Más de la mitad de los pacientes que tuvieron la hemorragia tuvieron tratamiento. Y casi todos los pacientes tuvieron algo más, una malformación arteriovenosa, se pegaron. Entonces, mejor, señora, que esté tranquilo su niño y vamos a darle tratamiento. ¿Ok? Si no tiene plaquetas menos de 50,000, no damos tratamiento. No hay sangrado espontáneo con menos de 50,000 plaquetas. ¿Ok? El sangrado espontáneo habitualmente viene a menos de 20,000. Y ese es lo que queremos obtener con el tratamiento. ¿Qué tratamiento iniciamos? Pues convencionalmente siempre iniciamos esteroide, ¿no? Prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo. La realidad de las cosas es algo que nos tiene que quedar muy claro. Con o sin tratamiento, el 80% de los niños con PTI van a tener plaquetas normales en 6 meses. Complicado, van a tener al paciente 6 meses sin tratamiento, se va a ir con otro doctor, se los aseguro. Segundo, el tratamiento que van a dar no es para corregir la plaquetopenia. No quieran corregir la plaquetopenia. Es que ya tiene una semana con esteroide y las plaquetas siguen bajas. El tratamiento no va dirigido a corregir la plaquetopenia. El tratamiento va a llevar al paciente a un rango de seguridad y que no sangre. Lo que ustedes quieren con el tratamiento es que tenga más de 20,000 plaquetas. Esquemas de esteroide, los que ustedes quieran, no hay un consenso. Prednisona 1 a 2 por kilo, bolos de metilprednisolona 30 por una semana, por 3 días, por 2 días. O sea, los que ustedes quieran. ¿Cuál uso yo? ¿Cuál recomiendo yo? Si el paciente tiene manifestaciones de púrpura no húmeda y lo puedo manejar en el consultorio, yo uso prednisona 1 a 2 por kilos, 1 a 2 por kilo por 3 semanas con reducción. Si el paciente tiene manifestaciones de sangrado, púrpura húmeda, lo interno. Y utilizo inmunoglobulina con esteroide. ¿Okay? Hay un esquema de esteroide muy bueno a 4 por kilo, 4 días sin reducción. 4 días, pum, sin reducción. Ese también funciona y funciona muy bien. Si comparamos la respuesta de la inmunoglobulina con el esteroide, la inmunoglobulina va a tener cuenta de plaqueta arriba de 20,000, no 150,000 plaquetas normales, 20,000 en 3 días. En un porcentaje, en pacientes escolares, casi en su mayoría, 146 pacientes, plaquetas arriba de 20,000, a los 3 días, 94%, 97%, o sea, 1 les va mejor. 2, ¿qué dosis? Se ha visto que funciona mejor a 0.8 miligramos por kilo en lugar de 1. 0.8 miligramos por kilo un solo día, no 2 días, no 400 en 5 días. 0.8 en un día. ¿Sí? Esto demostró muy buenos resultados en comparación con las otras dosis convencionales, acortó el tiempo de estancia intrahospitalaria y sobre todo los gastos. ¿Okay? ¿Qué paciente se interna? El que tenga menos de 20,000 plaquetas y sangre. Tratamiento de urgencia. El paciente tiene signos y síntomas neurológicos. 1, se interna. Y 2, le cae todo encima. Inmunoglobulina, metilprednisolona, dosis alta. Y si el paciente sigue sangrando, casi que es esplenectomía de urgencia. La Academia Americana de Hematología no recomienda la esplenectomía de rutina, a diferencia de adultos, en niños no. Idealmente tienen que tener 1 año de evolución con refractariedad al tratamiento. Las guías europeas, las guías británicas coinciden en lo mismo. La Asociación Americana de Hematología coincide en que por lo menos tienes que tener 1 año con plaquetopenia para quitar el vaso, plaquetas menos de 20,000 y que el paciente sangre, que tenga manifestaciones de sangrado. Si no, no se recomienda. Y no es una garantía absoluta de que va a remitir. Pueden tener hasta un 80% de recidiva con la esplenectomía. 30% de los pacientes van a evolucionar a la cronicidad. ¿Okay? 25 a 30%.
entra en el rubro de púrpura crónica. La terapia de sostén, pues los concentrados plaquetarios, ya en los momentos que vimos nosotros. Y la última diapositiva, lo más importante es que expliquen qué es lo que tiene el paciente, den la confianza a su paciente de que todo está bien. No le den tanta importancia al recuento plaquetario como a la clínica. Y honestamente, no se preocupen por el sangrado, todo sangrado eventualmente se va a detener. Muchas gracias.